y abren sus Biblias a Romanos 13. Por favor, denme un amén cuando lo tengan. Okay. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurías, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurías de la carne. Amén. 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 Así como están de pie, mis hermanos, vamos a orar. Oremos que el Señor nos dé sabiduría para estos tiempos en los que estamos viviendo, para conocer los tiempos. Hemos estado orando por Israel, hemos estado orando por Palestina, ¿verdad? Necesitan a Cristo, así como todos necesitan a Cristo. Estaré orando también por cumpleañero, hermano Marcos cumplió años esta semana. Si hay alguien más que haya cumplido años, me puede decir y vamos a estar orando. ¿Hay alguien que haya cumplido años que no sabemos? ¿No? Amén. Oremos por estos países, mis hermanos. Dice la palabra en Santiago y él hace una pregunta retórica: ¿por qué se originan las guerras o por qué se dan la guerra entre los hombres? Y él da la respuesta y dice: por la concupiscencia de los corazones, de sus corazones, por las malicias de sus corazones. ¿Y por qué más? Porque no tienen a Cristo. No hay amor por el prójimo y somos llamados a amar al prójimo. El cumplimiento de la ley, dice Pablo en Romanos 13, es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley, el amarnos los unos a los otros. Así que oremos por estos países que están pasando estas cosas. También por Ucrania, están sufriendo. Ucrania y Rusia, todos ellos necesitan conocer de Cristo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora que podemos estar acá, Señor, reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, sabiendo, Padre, de que tú estás en control, Señor, y que tú inclinas tu oído a tus hijos que te aman, Padre, a los que vienen con corazones contritos, humillados delante de ti, sabiendo de que tú eres el Rey y que tú tienes en control todo, Señor. Padre, te pedimos, Padre, por Israel, Señor, y asimismo también te pedimos por Palestina, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes el control y tú conoces las cosas, tú conoces los tiempos, Padre. Nada se escapa de ti, Señor. Tú sabes por qué pasan las cosas, Señor. Pues te ponemos, Señor, esta oración, Señor, apelando a tu misericordia, a tu gran amor, Señor, con que nos has amado, Padre. Está en tu voluntad, Señor, que estas personas, Padre, estos conflictos lleguen a su fin, Señor. Y aunque sabemos, Padre, de que tú dijiste por medio de tu Hijo amado Jesucristo que escucharíamos de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias, de terremotos, de cosas semejantes. Y tú dijiste, Señor, que aún no era el fin, pero no sabemos en cuál guerra pasó, Señor. Y si estamos más cerca ahora de tu venida, Señor, no lo sabemos. Pero queremos estar preparados, queremos estar despiertos, Señor, escuchando tu voz, Padre, por medio de las Escrituras, Padre. Y, Señor, que ellos puedan encontrar la paz que necesitan en Cristo Jesús. Y sabemos que la única forma que ellos pueden encontrar la paz es por medio de Cristo. No por medio de las armas, no por medio de las guerras, no por medio de las fuerzas. Por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre, guiando, Señor, los corazones, Padre, a tu paz, a tu bendición, Señor. Que reconozcan, Señor, que por medio de muertes, de guerras, nada se puede resolver. Pero por medio de Cristo sabemos que sí se pueden resolver. Y ponemos en tus manos estos dos países, Padre.
Que seas tú, Padre, guiándolos, Señor, y que seas tú confortando los corazones de aquellas madres, padres, hermanos, hijos que han perdido, Señor, un ser querido en esto, Padre. Que sea la luz de Cristo alumbrando en sus corazones, que sea su mente alumbrada por la luz y que no hayan rencores, sino, Señor, que puedan, Padre, tener un corazón que diga que se haga tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, por la vida de mi hermano Marcos, Señor. Gracias, Padre, porque le has permitido, Señor, un año más de vida, Padre. Así que es un joven, Señor, que está dedicando su tiempo para ti, Señor. Que muestra, Señor, que quiere servirte, que quiere buscarte cada día y cada día aprende más de ti, Señor, y demuestra, Señor, en su diario caminar, Padre, ese deseo de servirte cada día, Padre. Lo pongo en tus manos poderosas, Padre. Asimismo te pido, Señor, por mí, Señor, lléname, Padre, con tu Espíritu Santo, oh Señor, y ayúdame, Padre, para que mi esperanza, Señor, en la segunda venida del Señor Jesús, Padre, se mantenga, Señor, intachable, Padre. Señor, sabemos que las persecuciones, las aflicciones y los desengaños no son más, Señor, que libros de texto, Señor, de tu escuela, Padre. Junto con tus salmos, Señor, de gozo, Padre, paz, servicio y triunfo a tus mandamientos, Señor, para mi redención de tu Espíritu Santo, Señor, en mí. Me han hecho un miembro, Padre, de tu familia, Señor, como muchos que estamos acá, Padre. Concede, Señor, a tu siervo, Señor, de nuevo en la oración y también, Padre, en la predicación, Padre. Guíame, Padre, para que procure obedecerte a ti más que todas las enseñanzas humanas, Señor. Y conocer, Señor, por experiencia que no hay otro nombre, Señor, debajo de los cielos que haya sido dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea, Señor, la gloria, el dominio por toda la eternidad. Amén. Mis hermanos, en esta semana pueden tomar sus lugares. En esta semana cuando ahora no vamos a predicar de Ruth, el próximo domingo el pastor seguirá con el libro de Ruth. Ahora vamos a enfocarnos en Romanos 13, versículo 11 y versículo 14. Y esta semana cuando estaba estudiando y preparando el sermón, llegaba a mi mente la pregunta que todos a veces nos hemos hecho o nos vamos a hacer. ¿Estoy preparado para cuando Cristo venga? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos listos? Porque en estos versículos Pablo habla de la venida inminente de la luz que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para ello? Cuando Pablo dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? ¿Acaso conocemos los tiempos? ¿Conocemos el mañana? El mañana es incierto para todos, pero aún más para los que no conocen a Cristo. Para el cristiano, el Hijo de Dios, el mañana es incierto en el sentido de que no lo conoce, pero sabe en quién ha confiado su alma, en quién está puesto su corazón, y si Cristo viene, está preparado para irse con Él. Esa es la diferencia del que conoce a Cristo y del que no conoce a Cristo. Y cuando Pablo dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse, no sigan dormidos, no sigan sonámbulos. Hay muchos que por naturaleza, ¿verdad?, a las 4 de la mañana están despiertos, o a las 5. Pero hay otros que necesitan una alarma que les golpee la cara para poderse levantar, ¿no? Hay otros, ¿verdad?, que escuchan el despertador y lo vuelven a apagar y dicen 10 minutos más. Muchos les pasa así. Piensan que Dios tiene más tiempo para ellos, pero la cuestión es que el mañana no lo conocemos. El mañana no lo conocemos, pero el hoy sí lo conocemos. Y estamos aquí y estamos escuchando la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento, a conocer a Cristo, a vestirse de Cristo Jesús. Vístanse, dice Pablo y enfatiza, vístanse de Cristo Jesús. Vístanse con la armadura, enfatiza también en esos versículos y solo habla de una armadura y también en Efesios, ¿verdad? Porque Romanos fue escrito 10 años antes, entonces allá hace diferente, pero acá lo que está
poniendo es una arma, y esa arma de la cual nosotros podemos renovar nuestra mente son las Escrituras. Y Pablo enfatiza en que conozcamos bien el tiempo en el que estamos. ¿Por qué debemos conocer el tiempo en el que estamos? Esa es la pregunta hacia nosotros, ¿verdad? Mis hermanos, conocer el tiempo, conocer bien el tiempo ayuda a amar a las personas de la manera que Dios nos manda que lo hagamos. Debemos amarnos, mis hermanos, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, en su perfecta voluntad dio a su Hijo y Él trajo perdón, justicia, vida, paz, pureza, salud, luz y gozo. Ha llegado con la venida que Cristo hizo hace más de 2000 años. Conocer el tiempo, mis hermanos, y procurar amar al prójimo como a nosotros mismos. Romanos 13, unos versículos anteriores, en el versículo 10, dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo. Mis hermanos, si le damos amor al prójimo, no hace ningún mal, hace el bien. Pero si no damos el amor al prójimo, hacemos mal. Dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero sabemos muy bien, la era antigua de culpa, pecado, muerte, conflictos como los que estamos viendo ahora o estamos escuchando en las noticias, enfermedades como las que escuchamos diariamente, diferentes enfermedades, ¿verdad? Oscuridad, miseria, muchas personas que no tienen un techo, que no tienen trabajo, que no tienen qué comer, ¿verdad? Esto, mis hermanos, aún permanece en el mundo y debemos de conocer los tiempos y ver estas cosas. Vivimos en la coincidencia de estas dos eras. En Cristo sabemos que somos perdonados, ¿verdad? Y aceptados y capacitados para santidad y amor en Él, en Cristo Jesús. Pero todavía, mis hermanos, sabemos, y esto es conociendo los tiempos, nada es perfecto aún en esta tierra. Todavía batallamos. Vamos a batallar con enfermedades, vamos a batallar con situaciones dolorosas donde vamos a perder amigos, familiares, padres, hijos. Todavía batallamos contra el pecado y vamos a batallar hasta que Cristo venga por nosotros. Aún nos enfermamos, mis hermanos, aún morimos, pero tenemos a Cristo Jesús, que nos ha librado de esa muerte de condenación, nos ha librado de la ira de Dios y nos ha reconciliado con el Padre. Ahora ha quitado esa amistad que teníamos con el Padre cuando venimos a Él y escuchamos su voz, escuchamos su palabra y obedecemos sus mandamientos. Él dice en Juan, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es necesario. Este es nuestro consuelo, mis hermanos, para los que estamos en Cristo. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para Él vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es un consuelo inmenso en nuestros corazones o en nuestra alma. Esa paz que nadie la puede quitar y nadie más la puede poner, solo Jesucristo. Ese es el consuelo, mis hermanos. Los que estamos en Cristo, pero los que no están en Cristo, no hay consuelo. No hay paz. Lo único que hay es una incertidumbre de muerte, de infierno. Por eso el llamado es, acércate a Cristo. Si escuchas su voz, no te pongas renuente, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. El día de hoy lo conocemos. Mañana incierto es. El énfasis de Pablo, mis hermanos, en este texto no es en las tinieblas que van pasando, sino en la luz que está llegando. Y la luz es Cristo Jesús. El énfasis es que sí, el amanecer de la era venidera ha llegado, entonces el sol de justicia, que es nuestro Señor, gozo y paz perfecta, seguramente se alzará sobre el horizonte a su debido tiempo y lo veremos cuando venga por nosotros. Todo ojo lo verá.
Toda lengua confesará. Cristianos y no cristianos confesarán que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar, cristianos y no cristianos. Porque Él es el Señor, Él es el creador de todo. Y dice Pablo en el versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Recordando, mis hermanos, que antes de que fuéramos traídos por Él, vivíamos en tinieblas y en tinieblas de muerte. No solo en tinieblas, sino en tinieblas de muerte, de incertidumbre, de dónde nuestra alma iba a estar. Y estos pasajes, mis hermanos, es para la iglesia, porque aún hay hermanos que siguen durmiendo, pensando de que pueden seguir durmiendo, soñando, sonámbulos, ¿verdad? ¿Qué pues el cristiano está esperando? ¿Seguir durmiendo o levantarse? Algunas escrituras traducen la palabra levantarse antes que despertarse, ¿verdad? El despertar, usted se puede despertar y siempre quedar en la cama, pero el levantarse se levanta y ahora comienza a hacer lo que debe de hacer. ¿Por qué seguir durmiendo, mis hermanos, si la luz de la mañana está llegando? ¿Por qué? Es una verdad absoluta que Cristo volverá. Eso es seguro. Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso, ¿cierto? Ya es hora, mis hermanos, de levantarse. Ya es hora de levantarte tú que duermes. El día, aunque Cristo regrese, ¿verdad? El día que Cristo va a regresar está cerca. Si los apóstoles, mis hermanos, esperaban a Cristo en su tiempo, ¿cuánto más nosotros? Ellos esperaban que Cristo viniera en su tiempo. Más de 2000 años. ¿Cuánto más nosotros no debemos de estar esperando? Mis hermanos, es necesario que su mente no esté puesta en oscuridad. Porque sabemos que la oscuridad, ¿verdad?, ha durado. Pablo nos dice, pongan su mente en la verdad que es el día de la segunda venida de Cristo, pues está a la salida del sol. No sabemos si es las 4 de la mañana ya o las 5 de la mañana. No lo sabemos. Pero sí confiamos. Mis hermanos, ¿acaso no pueden contemplar el canto ya de las aves de mañana? ¿No pueden contemplar el alba en el horizonte que está llegando a ustedes? No sigan dormidos. No sigan dormidos en sus sueños. Porque sus sueños, mis hermanos, a la realidad nada traen. Nuestros sueños a la realidad nada traen. Ahora, dice Pablo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo está cerca y Pablo lo enfatiza de esa forma. Mis hermanos, su libertad del pecado, su salud perfecta, su capacidad perfecta para gozar de Cristo se acerca. Se acerca cada día más. Cada sufrimiento que usted tenga en su cuerpo mortal, sabemos que le acercará más a la gloria. Gocémonos en las tribulaciones. Gocémonos en la abundancia, pero también gocémonos en la escasez. Cristo reina. Tengamos cuidado, mis hermanos, del mundo, porque lo que el mundo ofrece, sabemos que nos pone más soñolientos. Y todo lo que no despierta más fe, sabemos que nos pone a dormir. Nos pone a dormir. Las personas, mis hermanos, que no atesoran a Cristo son como aquel hombre insensato que va en su coche a 150 millas por hora. Y su adrenalina, ¿verdad?, es la emoción suprema de la velocidad.
y el problema es que su coche se queda sin frenos. Y el muro que ya hacia adelante es la ira de Dios que se derramará sobre él. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está nuestro corazón? ¿Somos como ese hombre insensato? ¿Somos como él? Pero esta es la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Al que no conoce de Dios, escuche este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios, separado por una eternidad de Dios, sufriendo en el infierno. Esa es la verdad, no se puede esconder. Este no es tiempo para sonambulismos, mis hermanos. Este es tiempo de despertar, vestirse como dice Pablo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto conlleva advertirle que deje el pecado, predicándole la verdad, que se aparte de las injusticias y que se revista de Cristo Jesús. Debemos de advertir, si amamos, advertimos. El que no ama no corrige, pero el que ama corrige. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice Pablo, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pueden ver la palabra acá, pues esto significa que la manera en que vivimos y vestimos viene del conocimiento del tiempo. El día está cerca, por tanto, quítense la pijama, despójense de sus ropas sonámbulas y mortales y vístanse ¿de qué? ¿De qué? De Cristo. Pablo enfatiza que nuestra vida no es solo una desvelada, sino una en constante batalla y en total alerta. Él dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas. ¿Cuáles armas? Las de la luz, Cristo Jesús. Sabemos que mientras estábamos caminando dormidos en incredulidad, ¿verdad? Inconscientes de la realidad de Cristo, caminábamos en tinieblas y la ropa que usábamos eran las obras de las tinieblas. Ahora Dios nos despierta de ese estado de incredulidad y ahora abrazamos a Cristo como Señor, Salvador y dueño de nuestras vidas y nos ceñimos, ¿verdad? La armadura, el armamento de Él, porque la vida cristiana es una batalla, es estar despiertos, es estar en guerra, es estar ahora atento en contra de las acechanzas del maligno y sus secuaces. Esta carta a los romanos, mis hermanos, como les decía anteriormente, fue escrita 10 años antes de la carta de los Efesios. Allá Pablo insta a vestirse de la armadura, pero esa armadura, ¿verdad?, tiene una arma, y esa arma es ¿qué? Las Escrituras. ¿Cómo podemos vestirnos si no conocemos a dónde encontrar esas armas? ¿Cómo podemos vestirnos si nadie nos enseña? ¿Cómo podemos estar advertidos si nadie nos advierte? ¿Cómo podemos conocer los tiempos si no entramos en la palabra de Dios? No entramos en oración. La guerra constante de la que hablo es oración, mis hermanos. Profundizar en las Escrituras, escudriñarlas. Aquí Pablo, él está instando a los romanos a vestirse de las armas de la luz, las cuales son, ¿verdad?, las Escrituras, es decir, la verdad inerrante e infalible del consejo de Dios, el cual se guarda acá. Acá está el consejo de Dios, completo, entero para nosotros. Cada día el cristiano se quita su ropa, ¿verdad?, y se pone la vestidura limpia. Todos los días oramos, leemos las Escrituras, renovamos nuestras mentes a través de ellas. Usted no se levanta, ¿verdad?, y se va y se vuelve a poner la ropa sucia de un día anterior.
Usted se viste con una ropa limpia y nosotros somos llamados a todos los días a vestirnos. Esto es constante, esto no es una vez que pasa y ya no lo vuelvo a hacer. Todos los días necesitamos de Cristo, todos los días necesitamos de las Escrituras, todos los días necesitamos orar, necesitamos ayunar también. Por eso Pablo dice, por tanto, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Somos llamados a renovar nuestra mente todos los días, ¿verdad? Porque nuestra mente es bombardeada por cosas que no son correctas. Todos los días nuestros ojos ven cosas que no son correctas y nuestra mente se llena y nuestro corazón se llena. Y maquinamos cosas y maquinamos pecados, pero si nuestra mente, mis hermanos, es renovada con las Escrituras, con la oración a Dios, ¿verdad? Mis hermanos, podemos ese día llevarlo bien por medio de Él. Permítanme aclarar algo para que no tratemos, ¿verdad?, de librar esta batalla como si no estuviera ya ganada, ¿ok? Aquí la completa presunción es que todos ustedes que pertenecen a Cristo son hijos del día. Ustedes ya han pasado de las tinieblas a la luz, ya han sido trasladados del dominio de las tinieblas del reino de Cristo, ¿verdad? Y ya son nuevas criaturas en Cristo, ya son hijos de Dios. Lo que queda es vestir así, vivir así y luchar así. Las ropas y la lucha, mis hermanos, no le hacen hijos de la luz. Ellas muestran que somos hijos de la luz cuando nos vestimos de Cristo Jesús. Entonces podemos decir que las vestiduras que ahora mostramos son, escuchen Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ustedes ya son escogidos de Dios, santos de Dios, amados de Dios. Por tanto dice, vístanse del carácter que refleja su nueva identidad. Cuesta, pero si no comenzamos, nunca lo hacemos. La Biblia, mis hermanos, nos llama a esforzarnos todo el tiempo. Solo los valientes arrebatan, ¿verdad? Los que se esfuerzan, mis hermanos. No es que Dios nos deja en una situación y nos abandona ahí. No, nosotros, mis hermanos, necesitamos esforzarnos. Las promesas hay que esforzarnos por ellas. Por la salvación no hacemos nada, pero las promesas debemos de esforzarnos. La salvación es por gracia. Dice Pablo en el versículo 13, andemos decentemente como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Si andamos decentemente, estas cosas no pueden seguirnos a nosotros, las que acabo de mencionar. Pero el que no anda decentemente como vestido de Cristo, mis hermanos, estas cosas lo persiguen, lo atan y lo llevan al descarrío. El cristiano, mis hermanos, está frente al poco tiempo que queda. Las tinieblas del pecado están más densas que nunca, ¿verdad? La desvergüenza, la perversión del sexo, el trastornamiento, ¿verdad? Es decir, trastornos mentales, los valores, la destrucción de la familia, mis hermanos, eso está presente en el día de hoy. Y lo podemos ver. La depravación hace todas esas cosas, destruye lo que Dios ha formado. ¿Por qué? Porque hay corazones y mentes que no se renuevan de Cristo Jesús. Hay corazones que se desvían y se van en sus concupiscencias y prefieren deleitarse en esos deseos que tiene su corazón. Tal como en los días de Noé, tal como lo describió el Señor con relación a su venida, casándose y volviéndose a casar.
divorcios y casamientos, ¿verdad? Múltiples. Y aún juntándose sin casamiento con la aceptación generalizada de la clase de poligamia, ¿no? Informal, pero ¿realmente existe? Esto realmente existe. Y muchas veces dolorosamente con el aplauso de muchas formas aberrantes, ¿verdad? Basta ya, mis hermanos. Basta ya. No podemos seguir así. Debemos vestirnos de Cristo Jesús. Desechemos, mis hermanos, todo esto inmoral. Es de noche, pero debemos andar como de día. Con la ayuda del Señor esto es posible, mis hermanos, porque Él es la luz del mundo. Aunque haya oscuridad, la luz del mundo refleja en sus hijos. Así que desechar las obras de las tinieblas, vestirse con las armas de la luz, no se trata de ponerse un traje de fiesta, ¿verdad? Sino de asumir que tenemos una lucha decisiva final contra las fuerzas del mal y que el Señor es quien dirige esa lucha y nos llama a enrolarnos en la batalla de la fe que culminará, ¿verdad?, con el gran triunfo. Y esto hará, mis hermanos, que cuando el Señor venga, en verdad encuentre fe en nosotros, ¿verdad? Encuentre fe en la tierra porque su Espíritu Santo lo está haciendo, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo por medio de sus hijos que están entregados a Él. ¿A quién? A Cristo. Entonces, si tenemos la visión, Él nos ha dado, mis hermanos, la comisión y el Espíritu, ¿verdad?, dará la convicción en nuestros corazones que llenará de fe nuestras vidas, ¿verdad?, hasta que Él regrese y mantenernos firmes por medio de Él para cuando Él venga por nosotros. Dejemos esto, mis hermanos. Miremos el versículo 13. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Déjeme contarle algo. Existió un hombre de la mitad del siglo III a principios del siglo IV. Este hombre fue criado en una iglesia cristiana, su madre era cristiana y le inculcaba de Dios todos los días. Desde pequeño y joven adulto, ¿verdad? Una de sus oraciones que él hacía era que Dios lo perdonara, pero que no lo sanara aún de sus deseos carnales, porque él temía el no poder gozar de su juventud o gozar de sus concupiscencias o gozar de sus lujurias, porque estas cosas lo tenían atado, ¿verdad? Y él se trasnochaba en los prostíbulos, en cosas, ¿verdad?, semejantes a esas. Y él decía, mi juventud, quiero gozarla, Señor. Perdóname estos pecados que estoy cometiendo, pero no me sanes aún. Déjame vivir todavía. Pero él cuenta el día en que fue transformado. Dice que hubo un momento en que él lloraba con muy dolorosa contrición de su corazón. Pero he aquí, dice, oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña, no lo sé, que decía cantando y repetía muchas veces, tolelegue, tolelegue, que significa toma y lee. De repente, cambiando mi semblante y así reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase. Y tomé y lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos que decía, que es el versículo 13 de Romanos 13. No en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Y él dice, no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se dispararon todas las tinieblas de mis dudas. Fue tocado y salvado
cuando estaba leyendo ese versículo. Esto lo pueden leer en las confesiones de Agustín de Hipona. Es una de las confesiones que él tiene. Este hombre, mis hermanos, llegó a ser y es uno de los teólogos más grandes que ha existido. Pero se deleitaba en la carne. Se deleitaba en la carne. Se deleitaba en las concupiscencias de sus corazones. Hasta que un día Dios tocó su corazón. Pregunta es, ¿Dios te está tocando tu corazón? ¿Estás sintiendo constricción en tu corazón? ¿Sientes que la palabra de Dios te está quebrantando tu corazón? ¿O te está señalando lo que estás haciendo? Mis hermanos, es el Espíritu Santo que puede estar haciendo la obra. Cuando Pablo dice, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Y me podrían preguntar, ¿cómo lo hace usted, no? Yo podría responder esa pregunta simplemente desde la naturaleza de mi fe, ¿verdad? La esperanza y el amor mismo, la fe viene por el oír, entonces me visto de Cristo escuchando la palabra de Dios. La esperanza, mis hermanos, viene de las promesas, ¿verdad? Así que vistámonos de Cristo recordando sus promesas, pues sus promesas son fieles. El amor viene por la grandeza de Cristo, mis hermanos. Entonces, vistámonos de Cristo, ¿verdad? Trayendo a memoria su grandeza, mis hermanos. Hay una señal, ¿verdad?, en este texto que confirma que estamos sobre la pista. Esa pista correcta en responder, ¿verdad?, de esta forma, en cuanto a cómo vestir de Cristo. Verso 14, ¿verdad? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no para los deseos de la carne. Cuando Pablo dice la palabra no proveáis, significa literalmente una disposición anticipada que lo pensamos, ¿verdad? La maquinamos antes de hacerla. Y la oración, ¿verdad?, completaría así: vestidos del Señor Jesucristo y no permitan ningún pensamiento en vuestras mentes que les conduzca a un deseo pecaminoso, no solo por gratificación del deseo pecaminoso, ¿cierto?, sino aún por el deseo mismo. Y todos sabemos y conocemos cómo esto funciona, ¿verdad? Hombre y mujer, joven, anciano, sabemos que meditar a veces en ciertos pensamientos podemos despertar algunos deseos pecaminosos. Cuando nos entretenemos en algunos pensamientos, podemos entrar en concupiscencia en nuestros corazones. Pablo nos menciona acá 3 categorías de deseos pecaminosos y lo que ellos producen, ¿verdad? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Los deseos, la lascivia, ¿verdad?, la concupiscencia son los deseos desenfrenados por cualquier cosa en la que usted se deleite que no es correcta delante de Dios. Deseos desenfrenados por el sexo, ¿verdad?, ya sea fornicación, adulterio, incesto, bestialidad o pornografía. Deseos por la atención, la preeminencia y control, ¿verdad?, que producen las discusiones o los celos entre las personas. Y el punto del verso 14 es: no proveáis para los deseos de la carne. Y esto es lo que Pablo nos está instando. No proveáis para los deseos de la carne. No permitan ningún pensamiento en sus mentes que dé lugar a estos deseos pecaminosos. Una frase muy conocida de Martín Lutero, ¿cierto? Que las aves podían rondar sobre su cabeza, pero no dejaba que hicieran nido. El problema es cuando dejamos que los pensamientos hagan nidos en nosotros. Y cuando Santiago hace, ¿verdad?, la analogía de una mujer embarazada. El pecado se incuba en nosotros, en nuestra mente, y lo andamos hasta que da a luz. Vemos que Pablo en estos versículos presenta 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es: vestíos del Señor Jesucristo. El negativo es: no proveáis para los deseos de la carne.
La pregunta es, ¿proveemos más para los deseos de la carne que para Cristo? ¿Estamos proveyendo más para nuestros propios deseos? Hermanos, sabemos que un día habrá una reunión de todos los creyentes verdaderos y los que no son creyentes verdaderos. Esta gran reunión, mis hermanos, de los creyentes verdaderos ocurrirá en aquel día cuando el Señor Jesús regrese a este mundo, ¿verdad? Y dice la palabra, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Los cuerpos de los creyentes que han muerto serán resucitados y aquellos que aún viven serán transformados. Es entonces cuando todos los creyentes verdaderos que han vivido, mis hermanos, serán reunidos con el Señor Jesús. Y el propósito de esta reunión es, en parte, para dar la recompensa final al pueblo de Cristo. ¿Qué recompensa usted siente que va a recibir en su corazón? Así sinceramente. ¿Qué recompensa le espera? Sabemos que para los hijos de Dios la justificación completa de toda la culpa, ¿verdad?, será declarada ante todo el mundo. Y dice la palabra, y ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. Y todos los creyentes verdaderos entraremos al gozo de nuestro Señor. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. La exhortación es, ¿cómo estamos caminando? ¿Para quién estamos proveyendo? ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿Cuáles tesoros son más importantes? ¿Dónde el cristiano debe de hacer sus tesoros? Sabemos que el cristiano debe de hacer sus tesoros en el cielo, donde no se corrompen. Pero muchos aún tienen su mente en hacer tesoros en la tierra, donde son corruptibles, donde no sirven para nada. Y todo lo que podemos sudar, trabajar duro, sin gozar nada, Cristo viene, ¿para qué se queda eso? El problema es que si no hay tesoros en el cielo, hay un problema grande. Ahora le pido que ponga mucha atención en este asunto tan importante. Si usted no ve nada deseable en ese recogimiento, en esa venida de Cristo, déjeme decirle que existen motivos para cuestionar si usted es un creyente verdadero o no. Quiero que oremos ahí. Padre Celestial, tu Espíritu Santo que escudriña los corazones y que entre hasta lo más profundo, te pido, Señor, que nos hagas ver, Padre, nuestras debilidades, nos hagas ver, Padre, nuestros pecados que no nos acordamos, Señor, y nos ayudes a arrepentirnos, Padre, delante de ti, porque contra ti hemos pecado. Te pido, Señor, en esta hora, por aquel hermano, Señor, que tal vez aún, Señor, está indeciso, Padre. Tal vez aún, Señor, no siente la convicción, Padre. Que tú traes convicción con tu Espíritu Santo sobre él, Señor, de que tu palabra es fiel y verdad.
y que el hombre ha sido creado para servirte a ti. Y que nuestras mentes tengan claro y definido que solo hay dos caminos. O servimos al maligno o te servimos a ti. Ayúdanos, Padre, a servirte a ti cada día. Ayúdanos, Padre, a serte fieles a ti. Te pido por aquel alma, Señor, que aún no tiene salvación, Señor, pero que quiere, Padre, quiere, Señor, que tú vengas, Padre, sobre él y traigas convicción y arrepentimiento genuino en su corazón para seguirte, Señor. Porque la pregunta es, mis hermanos, ¿forma usted parte de esta gran reunión o se quedará fuera de ella? En aquel día sabemos que la humanidad será dividida en dos partes. Por un lado sabemos que están aquellos que serán escogidos en el alfolí de Cristo, y por otro aquellos que serán dejados para ser quemados como la cizaña. ¿En cuál, mis hermanos, vuelvo a insistir, en cuál de estas partes estará usted? No es suficiente decir que usted no está seguro, pero que espera lo mejor. La Biblia le dice claramente quiénes estarán reunidos con el Señor y quiénes no. No se duerma, no descanse sin asegurarse de su porción. Cristo está a la puerta y toca. ¿Cuáles tipos de reuniones le gustan más en la tierra? ¿Cuáles tipos de reuniones? ¿Ama más reunirse con los hijos de Dios o ama más reunirse en el mundo? Si no ama reunirse, mis hermanos, con los hijos de Dios, no amará estar en el cielo. Sabemos muy bien que nuestros gustos aquí en la tierra manifiestan con mucha certeza el estado de nuestro corazón. Sabemos que en este mundo usted quizás esté frecuentemente solo y triste porque no tiene con quién orar, no tiene con quién abrir su corazón o con quien tener una comunión. Recuerde, mi hermano, que todo esto terminará pronto. Esperen un poco más, Señor, esperemos. Miremos hacia adelante, como viendo al invisible. Miremos hacia adelante con mucho fervor, pues sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él está cerca, mis hermanos. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que necesita oración en esta tarde, puede levantar su mano. Un hermano orará con usted. ¿Hay alguien que necesite oración? ¿Hay alguien que diga, me quiero arrepentir genuinamente delante del Señor, pues he fallado, Padre? ¿Hay alguien que solo necesite oración por alguna causa que esté pasando? También levante su mano y un hermano orará por usted. Y si alguien quiere servir al Señor, quiere entregar su vida al Señor, haga conmigo esta oración al Señor.
Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo delante de ti porque he comprendido y sé, Señor, que fuera de ti nada hay. Mi vida está vacía sin ti. Mi vida no tiene sentido sin ti. Te pido, Señor, que quites los deseos de la carne de mi corazón y ponga los deseos espirituales que tú ofreces. Acércame a ti, Señor. Límpiame y seré limpio. Guárdame y estaré en tu presencia. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que nada bueno hay en mí. Que lo único bueno que puede haber en mí es si tú vienes a morar con tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor, porque sé que tú no desprecias un corazón contrito y humillado delante de ti. Gracias, Señor, porque he escuchado que tú dices de que tú inclinas tu oído a aquel que viene contrito y humillado delante de ti, Señor. Y he oído, Padre, que en Cristo Jesús hay salvación. Y he oído, Señor, que no puedo ir a ti si no es por Cristo Jesús. He oído que Cristo Jesús es el que ha muerto en esa cruz por mis pecados, ha derramado su sangre y es el único que puede limpiar mi vida. Estoy aquí, Señor, arrepentido de corazón. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, y te pido que me hagas de tu familia. Y ahora no tener más enemistad contigo. Ahora puedo llamarme hijo tuyo. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, te pido que al terminar puedas hablar con el pastor, con mi persona o con cualquier líder.